Today's story is about a suspenseful moment when a noise in the bushes reveals a hidden surprise. And while you listen to this story in both Spanish and English, we teach you a bit about learning the basic conjugation of the verb dar. Learning these forms helps you say give in different situations, making your Spanish more accurate. Let's start! Part 1 of 4. Luis estaba en su casa cuando escuchó un ruido extraño en el jardín. Luis was at his house when he heard a strange noise in the garden. The verb dar means to give. In this story, you'll see different forms of dar used by different characters. Pay attention to how the verb changes. Luis estaba en su casa cuando escuchó un ruido extraño en el jardín. ¿Qué fue eso? What was that? Hola, Carlos. ¿Qué das en esa caja? Hello, Carlos. What are you putting in that box? Here, Luis asks Carlos, ¿Qué das en esa caja? The word das is the form of dar, used with two, you singular. Hola, Carlos. ¿Qué das en esa caja? Hola, Luis. Doy comida a los animales del refugio. ¿Quieres ayudarme? Hello, Luis. I'm giving food to the animals at the shelter. Would you like to help? Carlos responds with doy comida a los animales. The word doy is the form of dar, used with yo, I. Hola, Luis. Doy comida a los animales del refugio. ¿Quieres ayudarme? Claro, me encantaría. ¿Qué más das a los animales? Sure, I'd love to. What else do you give the animals? Luis asks again, ¿Qué más das? A los animales? Notice how das is used again with two, you singular. Claro, me encantaría. ¿Qué más das a los animales? Damos comida, agua y juguetes. Es muy importante para ellos. We give them food, water, and toys. It's very important for them. Carlos says, damos comida, agua y juguetes. The word damos is the form of dar, used with nosotros, we. Damos comida, agua y juguetes. Es muy importante para ellos. Sí, tienes razón. Vamos a ayudar. Yes, you're right. Let's go help. Luis y Carlos comenzaron a caminar hacia el refugio, pero de repente escucharon otro ruido extraño detrás de ellos. Luis and Carlos started walking towards the shelter, but suddenly they heard another strange noise behind them. ¿Qué fue eso ahora? What was that now? Part 2 of 4. If you enjoy this story, why not give it a thumbs up and subscribe to our channel for more? Luis y Carlos se dieron la vuelta y vieron a una mujer corriendo hacia ellos. Luis and Carlos turned around and saw a woman running towards them. ¡Ayuda! Mi perro está perdido. Help, my dog is lost. Tranquila, ¿cómo te llamas? Calm down, what's your name? Me llamo Ana. ¿Pueden ayudarme a buscar a mi perro? My name is Ana. Can you help me look for my dog? Claro, Ana. Damos nuestro tiempo para ayudar a los animales. Vamos a buscarlo. Of course, Ana. We're giving our time to help animals. Let's go look for him. Carlos says, damos nuestro tiempo para ayudar a los animales. Again, damos is used with nosotros, we. Claro, Ana. Damos nuestro tiempo para ayudar a los animales. Vamos a buscarlo. Sí, Ana. No te preocupes, lo encontraremos. ¿Dónde lo viste por última vez? Yes, Anna. Don't worry. We'll find him. Where did you last see him? Cerca del parque. Estaba jugando y de repente desapareció. Near the park. He was playing and suddenly disappeared. Los tres comenzaron a caminar hacia el parque, buscando al perro de Ana. De repente,
Luis vio algo moverse entre los arbustos. The three of them started walking towards the park, looking for Anna's dog. Suddenly, Luis saw something moving in the bushes. Miren, ¿es ese tu perro, Ana? Look, is that your dog, Anna? Part 3 of 4. Ana corrió hacia los arbustos y vio a su perro asustado. Anna ran towards the bushes and saw her scared dog. Sí, es él. Gracias, chicos. Yes, it's him. Thank you, guys. Me alegra que lo encontramos. ¿Cómo se llama tu perro? I'm glad we found him. What's your dog's name? Se llama Max. Gracias por ayudarme. ¿Cómo puedo agradecerles? His name is Max. Thank you for helping me. How can I thank you? No es necesario, Ana. Damos nuestra ayuda porque nos importa. No need, Ana. We give our help because we care. Carlos says, damos. Nuestra ayuda porque nos importa. Notice the repeated use of damos. With nosotros, we. No es necesario, Ana. Damos nuestra ayuda porque nos importa. Sí, es lo correcto. ¿Quieres venir con nosotros al refugio? Damos comida y juguetes a los animales. Yes, it's the right thing to do. Would you like to come with us to the shelter? We give food and toys to the animals. Luis says, damos comida y juguetes a los animales. Here, damos is used again with nosotros, we. Sí, es lo correcto. ¿Quieres venir con nosotros al refugio? Damos comida y juguetes a los animales. Me encantaría. Quiero ayudar también. I'd love to. I want to help too. Los tres caminaron juntos hacia el refugio llevando a Max con ellos, pero cuando llegaron, encontraron la puerta del refugio abierta y nadie adentro. The three of them walked together towards the shelter, taking Max with them, but when they arrived, they found the shelter door open and no one inside. ¿Qué pasó aquí? What happened here? Part 4 of 4. Luis, Carlos y Ana entraron al refugio con cautela. De repente, escucharon una voz desde el fondo. Luis, Carlos, and Ana entered the shelter cautiously. Suddenly, they heard a voice from the back. Hola, soy Marta, la encargada del refugio. Estaba en la parte trasera. Hello, I'm Marta, the shelter manager. I was in the back. ¡Qué susto! Pensamos que algo malo había pasado. What a scare. We thought something bad had happened. No, todo está bien. Gracias por venir. ¿Quedan hoy? No, everything's fine. Thank you for coming. What are you bringing today? Damos comida, agua y juguetes para los animales. We're bringing food, water, and toys for the animals. Carlos says, damos comida, agua y juguetes para los animales. This is another example of damos. With nosotros, we. Damos comida, agua y juguetes para los animales. Y yo también quiero ayudar. Doy mi tiempo y amor a estos animales. And I also want to help. I give my time and love to these animals. Ana says, doy mi tiempo y amor a estos animales. The word doy is used with yo, I. Y yo también quiero ayudar. Doy mi tiempo y amor a estos animales. Gracias a todos. Con su ayuda, los animales estarán muy felices. Thank you all. With your help, the animals will be very happy. Luis, Carlos, Ana y Marta trabajaron juntos todo el día cuidando a los animales. Al final, se sintieron satisfechos y felices por haber hecho una buena acción. Luis, Carlos, Ana, and Marta worked together all day,
caring for the animals. In the end, they felt satisfied and happy to have done a good deed. Hoy fue un buen día. Damos nuestro tiempo y amor, y eso es lo más importante. Today was a good day. We give our time and love, and that's the most important thing. Luis says, damos nuestro tiempo y amor. Here, damos is used with nosotros, we. Hoy fue un buen día. Damos nuestro tiempo y amor, y eso es lo más importante. Y así, Luis y sus amigos aprendieron que dar es una de las cosas más valiosas que uno puede hacer. And so, Luis and his friends learned that giving is one of the most valuable things one can do. Well done on completing the story. Given what you've learned, let's see if you can understand it in just Spanish. Part 1 of 4. Luis estaba en su casa cuando escuchó un ruido extraño en el jardín. ¿Qué fue eso? Hola, Carlos. ¿Qué das en esa caja? Hola, Luis. Doy comida a los animales del refugio. ¿Quieres ayudarme? Claro, me encantaría. ¿Qué más das a los animales? Damos comida, agua y juguetes. Es muy importante para ellos. Sí, tienes razón. Vamos a ayudar. Luis y Carlos comenzaron a caminar hacia el refugio, pero de repente escucharon otro ruido extraño detrás de ellos. ¿Qué fue eso ahora? Part 2 of 4. Luis y Carlos se dieron la vuelta y vieron a una mujer corriendo hacia ellos. ¡Ayuda! Mi perro está perdido. Tranquila, ¿cómo te llamas? Me llamo Ana. ¿Pueden ayudarme a buscar a mi perro? Claro, Ana. Damos nuestro tiempo para ayudar a los animales. Vamos a buscarlo. Sí, Ana. No te preocupes, lo encontraremos. ¿Dónde lo viste por última vez? Cerca del parque. Estaba jugando y de repente desapareció. Los tres comenzaron a caminar hacia el parque, buscando al perro de Ana. De repente, Luis vio algo moverse entre los arbustos. Miren, ¿es ese tu perro, Ana? Part 3 of 4. Ana corrió hacia los arbustos y vio a su perro asustado. Sí, es él. Gracias, chicos. Me alegra que lo encontramos. ¿Cómo se llama tu perro? Se llama Max. Gracias por ayudarme. ¿Cómo puedo agradecerles? No es necesario, Ana. Damos nuestra ayuda porque nos importa. Sí, es lo correcto. ¿Quieres venir con nosotros al refugio? Damos comida y juguetes a los animales. Me encantaría. Quiero ayudar también. Los tres caminaron juntos hacia el refugio llevando a Max con ellos, pero cuando llegaron, encontraron la puerta del refugio abierta y nadie adentro. ¿Qué pasó aquí? Part 4 of 4. Luis, Carlos y Ana entraron al refugio con cautela. De repente, escucharon una voz desde el fondo. Hola, soy Marta, la encargada del refugio. Estaba en la parte trasera. ¡Qué susto! Pensamos que algo malo había pasado. No, todo está bien. Gracias por venir. Quedan hoy. Damos comida, agua y juguetes para los animales. Y yo también quiero ayudar. Doy mi tiempo y amor a estos animales. Gracias a todos. Con su ayuda, los animales estarán muy felices. Luis, Carlos, Ana y Marta trabajaron juntos todo el día cuidando a los animales. Al final, se sintieron satisfechos y felices por haber hecho una buena acción. Hoy fue un buen día.
Damos nuestro tiempo y amor, y eso es lo más importante. Y así, Luis y sus amigos aprendieron que dar es una de las cosas más valiosas que uno puede hacer. If you've enjoyed this story, why not give it a thumbs up and subscribe to our channel for more?